Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Estamos ya de regreso, amigos de Redes al Aire. Ya está en la línea telefónica nuestro amigo Jorge Sánchez Tello para hablarnos de un tema pues sensible como él solo, es el tema de la crisis alimentaria. Jorge, muy buenos días. Estimado José Alfredo, muy buenos días también al auditorio, y adelanto una disculpa por la voz de hoy, ando un poco afónico, pero estamos aquí con mucho gusto. Gracias Jorge. Te agradecemos mucho el detalle de estar con nosotros a pesar de la tos y ahí la gripa. Jorge, tema importantísimo, el de la crisis alimentaria. Así es, estimado, a nivel internacional mucho se ha hablado, e inclusive aquí en tu programa se ha hablado sobre la crisis económica que hay en Europa, en Estados Unidos, también los problemas que hay en nuestro país, pero creo que poco se ha hablado en los medios tradicionales sobre la crisis alimentaria. Desde el 2008 se vive un aumento en el precio de los alimentos y la escasez de algunos productos agrícolas, José. Este es un problema preocupante desde el 2008 para los cerca de los 900 millones de hambrientos en el planeta. El precio de los cereales, José, a nivel mundial se han disparado aproximadamente de un 60 a un 80% desde el 2007-2008. El número de países que con estos precios no se puede permitir los alimentos básicos asciende la cantidad de 37 según la FAO, José, porque sufren guerras o han padecido de desastres naturales. De hecho, durante estos días, la ONU ha mostrado su preocupación porque en algunos países de África existe el grave riesgo de que aproximadamente 10 millones de personas fallezcan porque no tienen que comer, José. Jorge, pues esto es muy delicado en virtud a que pues los precios, como tú dices, se hacen inalcanzables para algunos países, y por otro lado pues está el asunto de países que tienen un poder enorme de compra, que pueden abaratar en su país por la gran demanda que tienen en el caso de China, pero a su vez al escasear los productos en otras partes del mundo más desfavorecidas, pues resulta que los precios suben en donde hay menores condiciones para la compra. Así es, estimado José, y de hecho también es consecuencia, como bien has mencionado, en el fondo de todo esto son los estímulos que ha recibido la economía para tratar de salir de la crisis, lo cual ha generado una importante volatilidad en los precios de los productos básicos, especialmente porque, como hemos escuchado en las noticias, Estados Unidos ha rescatado su sistema financiero, Europa está rescatando o intenta rescatar a sus países, y todo eso se ha hecho con dinero que al ingresar al mercado ha provocado esta volatilidad en los precios de los alimentos, y por consecuencia cada día hay miles o millones de personas que tienen estos problemas alimentarios. Esto, Jorge, viene siendo como un subsidio pues extra, o un subsidio de emergencia, lo cual siempre los Estados Unidos y Europa han criticado a los otros países, pero resulta que ellos no dejan de subsidiar, y entonces esto pues también provoca una competencia desleal. Así es, de hecho, como bien lo has comentado, existe mucho proteccionismo en su campo, en los países europeos, en Estados Unidos, y creo que estos subsidios, si bien les ha ayudado, también hay que reconocer, los subsidios no necesariamente son malos, porque a diferencia de lo que pasa en nuestro país, en dichos países, en Estados Unidos y en Europa, esos subsidios sí van al campo. Lamentablemente en nuestro país, muchos de esos subsidios no los ve el campesino. Aquí frecuentemente uno escucha de que el gobierno no apoya al campo, de que faltan recursos. Si bien los recursos nunca son suficientes, se tiene el dato de que cerca del 60% de los subsidios
subsidios, José, en el campo de nuestro país, se asignan solamente al 10% de los que más tienen. Entonces es difícil imaginar, José, que los pequeños propietarios de tierra reciban este tipo de recursos. Sí, y tenemos, por ejemplo, que en la Unión Europea, siguiendo la política agrícola común y el fondo que es el FEOGA, en donde están todos los recursos destinados para el fondo agrícola y agropecuario, entonces tenemos que el recurso va destinado al resultado de la producción, en virtud de que en la Unión Europea tienen que estar regulando la producción para que no se caiga o no se exceda el precio de algún producto. Entonces vemos que el subsidio va directamente a la producción, y si tú produces tal cantidad de fruta o legumbres, lo que sea, sobre eso va el subsidio, lo cual hace muy eficiente esto. De otra forma, en México se da el subsidio sin revisar siquiera, pues si tienes un talache ahí tirado en la labor, ¿no? Y lo cual pues hace muy fácil de que a la persona que le llegue el recurso lo pueda destinar a otra cosa. Así es, estimado José. De hecho, para complementar tu comentario, en México se sabe que aproximadamente los recursos que se destinan a la agricultura y ganadería son más de 60,000 millones de pesos. Lamentablemente esos recursos no están atados, por llamarle así, a los resultados, y obviamente ya se sabe, generalmente este tipo de subsidios a veces se utilizan para cuestiones electorales, a veces para negocio propio. En México se sabe que este tipo de subsidios en cierta proporción, tampoco todos, se van a veces para el crimen organizado o inclusive para empresarios que no lo requieren. Entonces, estos subsidios no es que sean perjudiciales, sino que simplemente en nuestro país han estado mal diseñados y no han llegado a la población que lo requiere. También hay que tomar en cuenta, José, que lamentablemente buena parte de nuestro territorio nacional ya no es apto para el campo. Estamos hablando que con estas sequías aproximadamente el 40% de nuestro territorio nacional está seco. Entonces se debe de invertir en infraestructura. Las zonas donde están recibiendo mucha agua tienen que ver la forma de llevar esa agua a los lugares donde se viven estas sequías, José. Y por otro lado, Jorge, también pues la vocación de cultivos pequeños, orgánicos, por ejemplo, hortalizas en invernaderos, es decir, tenemos que buscarle la manera para que podamos hacer esto. Y por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal promovió mucho este asunto de los viveros, y hoy tenemos que ya el Distrito Federal está por convertirse en una potencia fresera, lo cual pues era impensable hace algunos años, pero ahorita están produciendo mucha fresa y muchas pues frutillas orgánicas exitosamente. Entonces también buscar la diversificación en cuanto a la producción, ¿no, Jorge? Así es, estimado José. De hecho, aquí en el DF, caso curioso también, ha sido el asunto del nopal, el cual se exporta a diferentes países, entre ellos Japón, y todo ello también ha sido gracias a acuerdos que han existido entre el gobierno local y la iniciativa privada. Entonces es un ejemplo muy claro de que una combinación tanto de iniciativa privada como del gobierno puede generar los incentivos suficientes para que se puedan generar este tipo de productos. Y bueno, y es de sobra conocido a nivel internacional la calidad de los productos mexicanos. Creo que una ventaja competitiva que a veces nuestro país no ha sabido aprovechar frente a China, por ejemplo, es la calidad de los productos. O sea, no nada más hay que competir vía precios, sino también vía calidad, porque bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos comprado en alguna ocasión algún producto chino y a los 3 días ya no funciona? Entonces creo que esa calidad que se le puede dar a los productos mexicanos en vegetales, en frutas, incluso también en productos de carne, eso puede generar esta ventaja muy importante para nuestro país en estos momentos en los que va a ser un gran negociazo invertir en el campo. ¿Por qué?
porque como hemos estado señalando, esta crisis alimentaria que se está viviendo a nivel mundial va a generar o debe de generar nuevas oportunidades de inversión y nuestro país las debe de aprovechar. Dentro de 5 años el mejor negocio no va a ser banquero, va a ser agricultor, porque justamente la demanda por alimentos y también la poca producción que se está dando a nivel internacional, José, va a generar estas nuevas oportunidades de inversión. Jorge, escuchándote hablar, estaba pensando en México. Es uno de los países con más biodiversidad en el mundo, si no es que es el que más biodiversidad tiene. Entonces imagínate qué fácil sería hacerse que el gobierno se hiciera la pregunta de qué productos alimenticios se pueden dar en toda esa biodiversidad, y entonces bajo esas condiciones climáticas y de agua, etcétera, pues podríamos ser una superpotencia en virtud de que podríamos estar, tenemos todos los climas del mundo, todos los suelos del mundo, todos los hábitats del mundo en nuestro país, y entonces nada más de hacernos una pregunta: ¿qué es lo que se da en cada una de las regiones de manera natural, sin tanto, bueno, claro, tendrá que haber cuidado, pero pues si ya el clima es benéfico, pues bueno, vamos a hacerlo ahí, y de esa forma nos podemos convertir en una potencia alimenticia, porque podemos hacer lo que todo el mundo hace, y en principio pues pensar en el consumo interno, ¿no?, en la soberanía alimentaria del país. Así es, estimado José. De hecho, creo que has tocado un punto importante. Y bueno, tú haces mención, bueno, el gobierno debe de fijarse, debe de hacer. Lamentablemente yo ya no confiaría tanto en la iniciativa gubernamental, porque bueno, lo vemos todos los días, los gobiernos locales, el gobierno federal, en general la mayoría de los gobiernos, salvo muy honrosas excepciones, se dedican a otra cosa menos a ver las necesidades que realmente tienen los ciudadanos. Y no es solamente aquí en nuestro país, José, lo vemos en Europa, la irresponsabilidad de gastar y de gastar y de gastar y de gastar, los está llevando prácticamente a la quiebra. Lo mismo está pasando en Europa, y curiosamente los países que antes criticaban estas naciones, hoy en día están un poquito más estables en cuestiones de deuda. Entonces creo que aquí lo que debería de hacer el gobierno, José, es solamente generar los incentivos, el marco regulatorio, como bien ha señalado, para que sea la iniciativa privada a la que se le debe de dar esas facilidades, y también a los campesinos, para que puedan ellos invertir, ya sea mediante préstamos productivos o mediante asociaciones agrícolas, para poder generar justamente eso que nos has comentado. Porque si bien nuestro país sufre un problema agrícola desde principios del siglo pasado, justamente a partir también del movimiento de la Revolución Mexicana, que si bien asignó las tierras, en el largo plazo se nos olvidó justamente invertir como se debe en el campo, debido al proteccionismo, a la ausencia de derechos de propiedad, a los obstáculos constitucionales, pero sobre todo creo que la ineficiencia en el campo en nuestro país se debe muchísimo a la grilla, a que al campesino se le utilizó muchas veces solamente para el aspecto electoral, y hoy vemos las consecuencias. Muchas veces se le ha tratado de echar la culpa al Tratado de Libre Comercio, pero nuestras ineficiencias en este aspecto vienen de mucho antes, José. Al contrario, creo que el TLC ha ayudado en cierta medida a que las exportaciones de nuestro país en el sector agrícola han aumentado de manera considerable, pero evidentemente si nunca nos preparamos para competir, evidentemente van a llegar productos de otros países y nos van a comer el mercado. Muchas veces se habla de los subsidios al maíz. El maíz fue uno de los productos que más se protegió en el Tratado de Libre Comercio, José. Tuvieron que pasar cerca de 10, 12 años para que se abriera al mundo, y en esos 10, 12 años nuestro país no hizo nada, absolutamente nada, para invertir en maíz, José. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.